La historia casi nunca es una simple lista de eventos aisladas, ¿verdad? Más bien es como una inmensa reacción en cadena. Hoy arrancamos con un análisis a fondo de una de las etapas más convulsas y determinantes de la historia contemporánea, España entre 1909 y 1939. La idea aquí es trazar paso a paso esa línea de causa y efecto. Veremos cómo toda una nación pasó de sufrir una crisis colonial en el norte de África a vivir dictaduras, intentos de reformas democráticas superambiciosas y finalmente al colapso total de una guerra civil. Es literalmente un efecto dominó de 3 décadas donde cada decisión política empujaba irremediablemente a la siguiente. El recorrido que vamos a hacer sigue esta hoja de ruta. Primero, Marruecos y la crisis social. Luego, la dictadura de Primo de Rivera. En tercer lugar, las reformas de la República. Cuarto, el estallido militar y los bandos enfrentados. Quinto, el desarrollo estratégico de la guerra civil. Y por último, sus dramáticas consecuencias. Sección 1. Marruecos y la crisis social. Básicamente, el origen del colapso. Para buscar la primera pieza de este dominó, tenemos que cruzar el estrecho hacia el norte de África. Echemos un vistazo a esta escalada. Tras perder las últimas colonias en 1898, el Estado español puso toda su atención en África. Se buscaba recuperar prestigio militar y, por supuesto, explotar recursos. Pero claro, esta ambición se convirtió en una trampa de crisis constantes. Empezamos en 1909 con la Semana Trágica. Luego pasamos por la brutal huelga general de 1917, empujada por la crisis mundial de la Primera Guerra Mundial. Y culminamos en 1921 con el absoluto desastre de Annual. Cada uno de estos hitos iba abriendo una grieta cada vez mayor entre la sociedad y sus gobernantes. Y es que lo que pasó en esos años es el ejemplo perfecto de un gobierno totalmente desconectado de la calle. El Estado quería proteger unas lucrativas minas de hierro en Marruecos, pero las tribus locales se resistían fieramente. ¿Cuál fue la solución gubernamental? Enviar tropas. Pero ojo a la decisión, movilizaron a los reservistas. Hablamos en su gran mayoría de padres de familia, de clase obrera, que sencillamente no tenían recursos para pagar la cuota que les libraba de ir al frente. Es muy fácil imaginar la rabia que esto provocó. En Barcelona, las protestas contra este reclutamiento derivaron en la Semana Trágica de 1909, con barricadas, fuego y cientos de muertos. Años después, esa misma cabezonería militar terminaría en el famosísimo desastre de Annual de 1921. Las tropas lideradas por Abdelkrim aniquilaron a miles de soldados españoles. La indignación en todo el país fue, como era de esperar, absoluta. Pasamos a la sección 2, la dictadura de Primo de Rivera, una solución autoritaria. Resulta súper curioso comprobar cómo un golpe de Estado puede llegar a recibirse con tanta pasividad ciudadana. En septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera toma el poder absoluto y, sorprendentemente, cuenta con el visto bueno del rey Alfonso XIII. ¿Y por qué no hubo una resistencia masiva en las calles? Pues porque el sistema estaba completamente roto y la población estaba exhausta. El miedo a que el país se fragmentara era real. Las huelgas y los tiroteos entre obreros y patronos eran el pan de cada día, y el ejército seguía humilladísimo por lo de Annual. Además, no podemos olvidar el contexto europeo. El fascismo de Mussolini acababa de triunfar en Italia un año antes y eso sirvió de inspiración ideológica perfecta para justificar la suspensión de la Constitución y el cierre del Parlamento. Esta dictadura tuvo unas fases súper marcadas. Al principio, el llamado Directorio Militar consiguió un éxito tremendo, apuntándose el desembarco conjunto con Francia en Alhucemas, fin del problema militar en Marruecos. Después, el régimen intentó estabilizarse e institucionalizarse con el Directorio Civil, invirtiendo muchísimo dinero en infraestructuras públicas. Pero claro, la historia siempre tiene la última palabra. Llega el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929 y fulmina por completo ese espejismo de estabilidad económica. Primo de Rivera, enfermo y sintiéndose abandonado por los suyos, dimite en 1930. Lo que vino después, eso que llamaron irónicamente la dicta Holanda, fue incapaz de sostener la corona. La puerta a la Segunda República estaba abierta de par en par. Llegamos a la sección 3, las reformas del bienio republicano, o el gran intento modernizador. Para entender la magnitud de lo que pasó entre 1931 y 1933, hay que fijarse en la tremenda ambición de las medidas impulsadas. Este nuevo gobierno operaba en medio de una crisis mundial, pero aún así se propuso cambiar las estructuras de un país entero. En el ámbito laboral y educativo, regularon la jornada de 8 horas y se lanzaron a construir miles y miles de escuelas públicas para erradicar un analfabetismo brutal, quitando además la obligatoriedad de la enseñanza religiosa.
Por otro lado, en los sectores militar y agrario, buscaron asegurar lealtades reduciendo el tamaño del ejército y permitiendo que muchos oficiales se retiraran conservando su sueldo. Al mismo tiempo, en el campo intentaron algo histórico: expropiar enormes latifundios que no se estaban trabajando para asentar a campesinos que no tenían tierras. Eran reformas diseñadas para modernizar España de golpe, pero inevitablemente tocaron muchísimos intereses arraigados a la vez. Y ya sabemos lo que ocurre cuando se fuerza el motor de un país a esa velocidad: acción y reacción. Al implementar una política religiosa estricta, como la disolución de los jesuitas, los sectores católicos y conservadores se sintieron profundamente atacados y se unieron en bloque, formando la gran coalición de derechas, la CEDA. A la par, empezaron a surgir grupos abiertamente fascistas, como la Falange. Pero el descontento no venía solo de la derecha. La extrema lentitud en aplicar la famosa reforma agraria frustró muchísimo a la clase trabajadora. Esto acabó desembocando en auténticos dramas como el de Casas Viejas, en Cádiz, donde un grupo de campesinos anarquistas sublevados acabó asediado y asesinado por las fuerzas del orden. Tras esto, el gobierno quedó totalmente desprestigiado, atrapado literalmente entre una derecha que temía una inminente revolución y una extrema izquierda que exigía cambios radicales inmediatos. Sección 4. El estallido y los bandos enfrentados. El triste fin de la convivencia. Toda esta tensión acumulada explota finalmente el 17 de julio de 1936 en Marruecos y al día siguiente salta a la península. Un sector importante del ejército se levanta en armas argumentando que necesitaban, según ellos, restaurar el orden público. Aquí destacan figuras como el general Mola, que fue el gran cerebro logístico de la conspiración, y el general Franco, que voló desde Canarias expresamente para tomar el mando del ejército de África. Pero aquí está el detalle absolutamente crucial que lo cambia todo. El golpe no triunfa del todo, pero tampoco fracasa. Las fuerzas de seguridad se dividen, parte de las organizaciones obreras se arman y el levantamiento es sofocado en puntos clave como Madrid, gran parte de Cataluña y el País Vasco. El resultado es que España se rompe por la mitad. De un intento de golpe de Estado rápido, pasamos directamente a una larga guerra abierta. Es muy importante tener claro quién estaba exactamente a cada lado de las trincheras. Por un lado, el bando leal o republicano integraba a toda la amalgama de partidos políticos de izquierda, los grandes sindicatos obreros y los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Socialmente, su apoyo venía de la clase obrera, de los jornaleros del campo y de ciertos sectores de la burguesía media. Enfrente, el bando sublevado o nacional agrupaba a los militares rebeldes, a todos los partidos de derechas, monárquicos y grupos fascistas, y contaban con un pilar fundamental en aquella época: el respaldo institucional de la Iglesia Católica, además de las clases altas y los grandes propietarios agrícolas. Como vemos, una fractura ideológica, social y económica absoluta. Pasamos a la sección 5, el desarrollo y la estrategia militar de la guerra civil. Las cartas con las que empezó la partida a cada bando definieron enormemente el conflicto. La República logró retener el control de las zonas más industrializadas, conservó gran parte de la flota y la aviación y, lo que es vital, el control de las reservas de oro del Banco de España. Fuera de las fronteras, consiguieron ayuda de la Unión Soviética y de miles de voluntarios extranjeros a través de las brigadas internacionales. Por su parte, los sublevados dominaban inmensas zonas agrarias, asegurando el suministro de comida, y tenían en su poder la mejor baza táctica posible: las tropas de élite del Ejército de África. A pesar del acuerdo internacional de no intervención, los sublevados recibieron rapidísimamente un apoyo militar, logístico y aéreo decisivo por parte de la Alemania nazi y la Italia fascista, lo que les permitió algo tan crucial como cruzar sus tropas por el estrecho en las primeras semanas. A partir de ahí, la evolución de la guerra siguió un patrón de puro desgaste bélico. Inicialmente, las tropas sublevadas avanzaron a toda máquina hacia Madrid en 1936, pero chocaron contra un muro y fracasaron en su intento de tomar la capital rápidamente. Al ver esto, forzaron un cambio de estrategia y en 1937 decidieron centrarse en el Frente Norte, que había quedado aislado del resto del territorio republicano. Al ocuparlo, se hicieron con vitales industrias y minas de carbón y hierro. Para intentar frenar todo este avance, el ejército republicano lanzó varias contraofensivas desesperadas. La más dura y sangrienta de todas fue la Batalla del Ebro en 1938. El ejército de la República gastó allí todos sus recursos y fue duramente derrotado, dejando el camino completamente despejado para la caída definitiva de Cataluña. Y esto nos lleva inevitablemente a esta fecha. Tras el colapso, hubo un intento final por parte del coronel republicano Casado de dar un golpe interno para intentar negociar una paz medianamente digna, pero no sirvió de nada. Francisco Franco exigió la rendición incondicional absoluta. El 1 de abril de 1939 se emitía el famoso último parte de guerra. ¿El conflicto bélico oficial había terminado? Sí, pero el enorme sufrimiento de la población estaba muy lejos de concluir. Y entramos en nuestra última parada, sección 6. Las consecuencias del conflicto. El eco de la tragedia. Hay una verdad incómoda.
Y es que las guerras no terminan en el momento exacto en que dejan de caer las bombas. Sus ecos resuenan muchísimo tiempo. Los textos históricos hablan de 300.000, 400.000, las estimaciones varían bastante, pero el consenso apunta a unas 600.000 vidas perdidas a lo largo de este periodo. Y no caigamos en el error de pensar que esta cifra representa solo a los soldados muertos en combate en las trincheras. Lamentablemente incluye a todos los represaliados en las retaguardias de ambos bandos, a la población civil destrozada por los bombardeos y, de forma trágica, a las miles de personas que murieron de hambre o por el azote de epidemias derivadas de las pésimas condiciones de la guerra. A toda esa pérdida humana colosal hay que sumarle otra herida gigantesca, en torno a 500.000 de exiliados. Tras la victoria del bando sublevado, cientos de miles de hombres, mujeres y niños huyeron desesperados caminando por la frontera de Francia o se agolparon en barcos. Fue una tragedia humanitaria brutal, pero también una sangría intelectual y cultural sin absolutamente ningún precedente. Profesionales de todo tipo, científicos brillantes, médicos y figuras del arte y la literatura universal como Antonio Machado, Rafael Alberti o Joan Miró se vieron forzados a abandonar su tierra para siempre. España quedó, en términos intelectuales, profundamente amputada. Económica y socialmente, el panorama que quedó tras 1939 era totalmente desolador. El coste material del conflicto hundió al país, el tejido industrial, las carreteras, las vías del tren, gran parte quedó reducido a escombros. Se perdieron las reservas de oro, la producción agrícola se desplomó y la inflación hizo que los precios de repente valieran 10 veces más, subiendo al país en el racionamiento extremo y el hambre. Pero el mayor resgarro fue a nivel social. Se instauró legal y moralmente una línea divisoria profundísima entre vencedores y vencidos, algo que benefició enormemente a la vieja oligarquía terrateniente y financiera. Cualquier atisbo de valores republicanos o libertades quedó sepultado bajo la rígida imposición de un nuevo régimen dictatorial. Echando la vista atrás, la verdad es que pone los pelos de punta a observar cómo aquellas primeras tensiones en 1909 por unas minas en Marruecos actuaron como un empujón inicial, desatando un efecto dominó ininterrumpido que culminó en el colapso total de 1936. La guerra civil no fue un evento espontáneo que apareció de la nada, sino el amargo resultado final de una larguísima cadena de acontecimientos. El efímero sueño democrático se sustituyó por una dictadura que mantendría un férreo control y mantendría esas heridas abiertas durante casi 4 décadas más. Al analizar con calma este intrincado mapa del pasado, nos asalta una pregunta que deberíamos hacernos más a menudo: ¿hasta qué punto las fracturas y tensiones de nuestra sociedad actual no son más que las últimas fichas de un dominó que alguien empujó hace muchísimo tiempo? Gracias por ver el vídeo.